Aló, buenos días a todos los presentes. Primero agradecer a Dios que estamos aquí, un día más de vida, la que les habla la directora internacional de Derechos Humanos de la Organización Democrática Mundial. Gracias a nuestros hermanos argentinos por recibirnos tan hermosamente. Empezamos, buenos días a ustedes, señoritas. Empezamos con la participación política de las mujeres en Latinoamérica. Vamos a presentar a la doctora María Elena Portocarrero Zamora, de Perú, a Miriam Hidalgo Romero, de Perú, a Ana Azul Centeño, diputada provincial de Misiones, Katia York, vicedeteniente de Montecarlo Misiones. Bueno, vamos a hacer las preguntas para Elena Portocarrero Zamora. ¿Cuáles son los principales obstáculos que enfrentan las mujeres para participar en los cargos políticos en países latinoamericanos? Es que prendo. Ahora sí. Ya, perfecto. Pero antes que nada, quería agradecer la gentil invitación para... Muy amable, gracias. Correcto. Dale. Quería agradecer la gentil invitación para poder participar en este evento. La bienvenida ha sido extraordinaria y las costumbres, la gastronomía también que tiene y la calidez de ustedes es realmente acogedora. Y bueno, vamos a tocar el tema y vamos a trabajar desde dos perspectivas, ¿no? Entiendo que se me ha hecho una pregunta concisa, pero esta pregunta la quiero responder en base al análisis que vamos a realizar brevemente en este momento. Ya. En algún momento quisiera, esto es breve, pero la verdad que es importante, la oportunidad no la quiero perder. Nosotros hemos hablado de un tema de violencia, ¿no? Y los indicadores latinoamericanos, sobre todo en nuestros países hermanos a los que he escuchado la participación, pues tenemos un alto grado de violencia. Y escuché el día de ayer que hablaban sobre el feminicidio y la importancia de sancionar el feminicidio. Sin embargo, yo tengo una óptica particular. Y esta óptica está derivada de que somos sociedades violentas. Entonces, acá no hay una estigmatización contra la mujer, sino hay una sociedad violenta que tiene como resultado la exposición de las personas más débiles en la sociedad, que son las mujeres y los menores, ¿no? Entonces, en algún momento tocaré el tema, pero ahora nos vamos. La máquina y yo no somos amigos, ¿ah? ¿Acá? Ajá, ya. Bueno, como les decía, vamos a trabajar el tema de la participación de las mujeres en la política. En este caso voy a trabajar el tema Perú, en donde la mujer sí ha tenido una participación no política como la parte de participar en el sistema democrático y poder votar. Sin embargo, si nosotros vamos a hablar, por ejemplo, de la Guerra del Pacífico, si entendemos el concepto de participación política, no solamente el voto, sino estar al tanto de la realidad nacional y tener una participación física, determinada, espontánea, en razón a los conflictos que la sociedad puede tener, pues la mujer, no creo solamente la peruana, sino a lo largo del continente, sí ha participado en política. Por ejemplo, nosotros teníamos a las rabonas. ¿Quiénes eran las rabonas? El nombre no suena muy bonito, pero ahí va el concepto. Las rabonas eran las mujeres que acompañaban al ejército. Cuando el ejército iba a conflicto, iban las mujeres detrás. Y las mujeres eran las que cocinaban, las que los atendían, las que en algún momento, inclusive en un momento histórico, en esta Guerra del Pacífico, ¿qué hicieron ellas? Ellas lograron el triunfo.
para el ejército peruano. ¿Por qué? Porque las mujeres daban el alimento. Y una vez que fue capturado un grupo, ellas dieron un alimento, obviamente con sustancias no muy digeribles ni digestibles. Entonces ellas, ante esa acción, lograron disminuir las fuerzas del opositor y el ejército peruano pues tuvo una victoria. Entonces fíjense ustedes cómo de una manera o de otra, de acuerdo a los roles que la mujer vaya a tener, sí participa. Y el problema no es la participación, el problema es el derecho que tenemos a decidir sobre el destino de nuestros países. La participación la tenemos y la hemos tenido siempre, pero que se haga valer nuestros derechos es otra historia muy diferente. Así que vamos al plano peruano en un momento. Acá, ¿no? Dale. Explícame. Adelante acá, ¿no? Bueno. Nuestra participación activa realmente comienza en 5 de septiembre del año 1955. Creo que lo voy a hacer breve ya, sin PPT. Con ese sigo avanzando. Jamás retrocederé. Ya, si no me voy a confundir. A ver, entonces... En el año 1867, vamos rápido, se propone la igualdad entre el hombre y la mujer. Igualdad que todavía sigue avanzando en este proceso, sin embargo, como les digo, son etapas que tenemos que pasar. Luego se dio la aprobación del voto femenino en el año de 1993. Pero este voto femenino fue... solamente para un sector de mujeres, no fue para todos. ¿Cuál sector de mujeres? Aquellas que eran alfabetas, que eran mayores de edad, ante el Congreso Constituyente, que fue quien lo aprobó. Luego teníamos ya en el 1955 se aprobó la participación de mujeres en el proceso electoral. Vamos avanzando, estamos en el 56, 1956, se permitió 1/3 del número de mujeres que fueran electoras. ¿Por qué? Porque ¿qué pasaba primero? Solamente aquellas alfabetas o que tenían hijos podían votar. Con lo que igual había una discriminación. Aquellas mujeres que no sabían leer, no sabían lo que necesitaban o no, bueno, en ese entonces no se podía. Y ya luego tenemos en 1979 que se dio la promulgación de ley para el sufragio universal de los varones y las mujeres. Es decir, en ese año, hace mucho, señores, el 79 se logró que de manera universal todas puedan votar. Pero no necesariamente el hecho de votar implica que la mujer pueda participar en política o lo que es peor, que no se sienta ella en la capacidad de canalizar la voluntad de la población y pueda representarla. Porque aquí realmente no tenemos un problema legislativo, tenemos un problema de empoderamiento y de que la mujer se sienta capaz de poder participar en la vida política del país. De que represente a una población. ¿Por qué? Porque paralelo a ello también tenemos el estigma de una sociedad machista y también tenemos la costumbre, que es otro factor generador de ley, de que se vincule a la mujer con las labores del hogar o que se diga de que no tiene la fuerza suficiente o el carácter suficiente para poder representar a la población. Entonces, no están acostumbrados o no se sienten acostumbrados a que pueda representar. Se les ve frágiles, se les ve débiles, se les ve disminuidas. Y si a ello le suman la cuota de machismo que puede haber en la sociedad, nosotros tenemos leyes muy fuertes que protegen ahora a la mujer y los menores. Lo cierto es que está la norma, está la ley, pero lo que no está es el ánimo de la mujer de sentirse en la capacidad de que puede representar. No, ya sea que ha habido violencia familiar, ya sea que ha habido ausentismo, el asunto es de que no muchas mujeres se sienten en esa capacidad y no proyectan esa capacidad. Entonces tampoco son opción para el voto. Vamos.
Luego tenemos que en el 2002 la suma se eleva al 30%. Ya no es un tercio, sino ya tenemos una cuota del 30% que se exige el Estado para que las listas electorales, que es lo que ustedes también manejan, creo que aquí en Argentina, la cuota de género y la igualdad o equidad, ya en nuestra legislación, creo que vamos a hacer hoy día legislación comparada también, esto va a ser un lujo, sucede lo mismo. Tenemos nosotros esta cuota de género que ha ido aumentando, y para hacer más corto el cuento y la historia, tenemos nosotros que en el año 2020 se aprueba la ley 31030, que busca garantizar la paridad en la lista de candidatos. Lo que se quiere al final es que no solamente, yo creo que buscamos nosotros la equidad, buscamos la igualdad, buscamos la paridad en el voto y en la posibilidad de que hombres y mujeres tengan el mismo derecho a participar en la vida política, pero más allá de tener esta igualdad o equidad, lo que necesitamos es crear conciencia en la población de las capacidades que podemos tener. Chiquita la encuesta. En 2001 se presentaron, para que vean un poco lo que les estaba contando, en 2001 se presentaron 7 candidaturas masculinas y solo 2 femeninas. La cifra va aumentando, no estamos mal. En el 2006 fueron 17 candidatos varones y 3 candidatas mujeres. En el 2011 fueron 8 candidatos varones por 2 candidatas mujeres. Lo mismo se repitió en el 2026. En el 2021 postularon 16 candidatos varones por 2 candidatas mujeres. Entonces la ley está, pero la ley no hace el cambio. El cambio surge de la estructura fundamental del Estado y la familia. Acá tenemos los porcentuales, yo voy a adelantar un poco el esquema, igual lo dejo por si queremos hacer legislación comparada luego. Y aquí seguimos con los resultados electorales, en donde vemos que hay un aumento. Puede haber un aumento, pero no llegamos todavía a la equidad. No llegamos a la percepción en la sociedad que la mujer puede ser una opción a nivel político. Les cuento un poco mi historia chiquitita. Yo soy abogada, me especializo en Derecho Penal, soy docente hace como 30 años y he podido ver la evolución completamente satisfactoria de las aulas. El derecho era una carrera de hombres. Era una carrera de hombres. La primera mujer peruana que estudió Derecho nunca ejerció, porque le dieron permiso para estudiar, pero no para ejercer. Y cuando el Congreso aprobó que esta mujer pueda ejercer por una autorización del Congreso, ella lo rechazó, porque dijo, mientras no sea un derecho para todas, ninguna. Así que nunca ejerció la carrera y se siguió en el magisterio, ¿no? Y en mi caso, soy docente, especialidad penal, penitenciario y criminología, por eso les hablaba un poco de este tema del feminicidio y los indicadores de violencia que tenemos en muchos países. Y al margen de ello, he tenido el honor, el gusto, la satisfacción, me he visto honrada de ser la 4ª decana en más de 220 años del colegio de abogados más numeroso del Perú y el más antiguo, ¿no? He sido decana del Colegio de Abogados de Lima, la 4ª decana en toda su historia, ¿no? Son más de 220 años y solamente en este tiempo 4 hemos sido decanas. Entonces, vamos avanzando, a paso lento pero seguro, ahí vamos. Y con estos eventos, miren, avanzamos todos. Los avances. ¿Tenemos el aumento de mujeres en el Parlamento? Sí lo tenemos. ¿Tenemos mayor participación en los gobiernos locales? Mayor, sí. ¿Suficiente? No. ¿Tenemos legislación a favor de la participación de la mujer? Sí la tenemos. Aunque las cifras no aumentan y la violencia sigue en aumento también. ¿Cuál es el problema y los en contra, los factores negativos? Tenemos acoso político, ya no solamente violencia familiar, sino que la mujer ingresa a un campo que no era propiamente el suyo y ya se presenta otro tipo de violencia que es el acoso político, ¿no? Porque claro, nosotros estamos identificadas con la rectitud, con el hecho de ser incorruptibles, ¿no? Intachables. Sin embargo, si ya por aquí lo van a explicar también posteriormente, si una de nosotras comete un error o cae en la tentación por
falta de valores, que lamentablemente es esa autarquisis que tenemos en las sociedades, se nos estigmatiza a todas. Entonces, si una no está apta, las demás tampoco. Y ese es un contra para todas. Otra, barreras culturales y estereotipos. Tenemos, como les dije, ese factor cultural. Yo voy a abreviarlas en contra para hacerlo más rápido. Cuando me dan el micrófono es un problema, 1000 perdones. ¿Qué sucede? Por ejemplo, nosotros, yo no sé cómo es en los países hermanos, nosotros tenemos, cuando hablamos del derecho, tenemos un factor culturalmente condicionado. No sé si por aquí alguien me entiende de lo que estoy hablando. Explico. Por ejemplo, si yo cometo un acto en mi comunidad en donde creo que la situación está amparada por la ley, pero me voy a una comunidad o a otra área en donde esa conducta es delito, yo puedo alegar un factor culturalmente condicionado. Yo no he tenido la intención de vulnerar un bien jurídico o cometer un delito porque en mi cabeza, en mi población de la que acabo de salir, eso no es delito. Entonces no puedo hablar de dolo ni de culpa. Pero ese es un factor cultural. Mi cultura así lo dice y yo creo que no es delito. Entonces tenemos comunidades protegidas. Ahora, ¿qué sucede si esa conducta violenta bienes jurídicos que todo el Estado protege? ¿Vamos a seguir amparando ese factor cultural? Yo creo que no. Y ese es un problema que tenemos en nuestra legislación. Hará medio año aproximadamente. Son casos que se reiteran. Hay una comunidad en la selva, un poquito alejada, en donde es normal, común y es parte de la tradición que se tenga acceso carnal con chicas de 12, 13 o 14 años. Y que las embaracen porque, bueno, es la costumbre, ¿no? Sin embargo, estos casos se hicieron públicos. Y no faltó alguna autoridad que por ahí diga, pero no nos podemos meter en eso porque es un factor cultural. Y yo digo, esa niña no sabe que tiene derechos porque ese factor cultural se los mutila. No sabe. Por otro lado, tampoco sabe que tiene derecho a una vida mejor, tampoco sabe que tiene derecho a estudiar, a tener una carrera, a tener una vida propia sin que le impongan un matrimonio con una persona que ni conoce y que tenga un encuentro sexual pues de una manera prematura y emocional y físicamente muy preparada. Sin embargo, es un factor cultural y por eso hay que defender la cultura. Ahí yo di mis 4 gritos y digo, no, el factor cultural se defiende siempre y cuando vaya a la par de los principios y los bienes jurídicos protegidos por el Estado. Porque ningún factor cultural puede ir en contra de lo que tiene por objetivo y línea de acción un país. Claro, es que es cómodo decir el factor cultural, porque como nadie se queja, como para la chica que es sometida no sabe que tiene derecho, y para los varones o la cultura les es muy cómodo, ¿quién se queja? Entonces, ayer hablaban de las obligaciones que tenemos de servir. Bueno, desde el campo que estemos y lo que hagamos, transmitamos de que aquí los derechos son para todos iguales, ¿no? Falta de representación a ciertos niveles. Sí, estas chicas no tienen representación. ¿Quién alega su derecho? No hay quien. Participación en diferentes zonas. En diferentes zonas del país, por ejemplo, no participan porque como hay una costumbre machista muy arraigada, muy conservadora, si quieren participar, son maltratadas, violentadas, ridiculizadas. Anda a la cocina, ¿tú qué vas a hacer? Entonces, tampoco te la crees. Y eso pasa. Yo me acuerdo cuando me tomaron la primera foto de campaña para el decanato, y estaba parada así, ¿no? Me da circunspecta. Y en eso el fotógrafo me dijo, doctora, créasela, pues créasela, ¿no? Y ya cuando internalicé la idea, o sea, ya es otra actitud. Ya, y de seguir de frente, ¿no? Pero ese créetela a mí me marcó una diferencia. Fortalecer la legislación, es cierto. Sensibilizar, la sensibilización y cambio cultural, que es esto que les digo, por ejemplo, del tema del error culturalmente condicionado. Apoyar a las lideresas, ayer hablábamos mucho de sororidad, es importante saber y sentir que no solamente somos nosotras, es la colectividad en pleno. No podremos tener un país mejor si no les enseñamos a nuestros hijos el respeto y la igualdad. Y eso es desde casa. Yo no hago legislación para que en la casa hagan lo contrario.
¿De qué me vale una legislación si yo no profeso los cambios que quiero en mi país? El cambio empieza en casa. Es así. Inclusión en pueblos indígenas, que es nuevamente lo que les decía de estas niñas, y promover la participación ciudadana. Yo creo que con eso respondo tu pregunta. Tenía más que hablar, pero no. Suficiente, otro día conversamos. Gracias. Muchas gracias. Ahora sí, con la señora Ana Azul Centeno. Por favor, con suya. Bueno, ¿cómo andan? Bueno, para que hay que hablar después de esta exposición, mamita querida. No, a mí me gustaría si podemos hacer así como un salpicadito, ¿no? De temas, sobre todo con Katia, porque compartimos territorio, compartimos experiencias. Pero si hay algo que me ha quedado más que claro y seguro después de la brillante exposición, es una idea que siempre tuve, aun cuando empezaba recién a militar cuestiones de género, siendo estudiante en la universidad, y es esta sensación de que las mujeres, independientemente de dónde nacemos, de dónde venimos, de qué extracto, de qué cultura, de los lugares, hay experiencias que son siempre comunes, hay lugares en los que siempre nos encontramos, no solo en nuestra vida, o sea, en nuestra vida en general, pero particularmente en la participación política sobre todo. Y lo digo porque viendo el reflejo de la realidad política de las mujeres en Perú, hay mucho que nosotras también vivimos, que vivenciamos y que todos los días intentamos cambiar, ¿no? Desde nuestros lugares. Dijimos de hacer como una pequeña comparativa de legislación. Y bueno, para hacer un repaso rápido, porque me parece también interesante hablar de nuestra actualidad, de dónde nos encontramos hoy. En Argentina las mujeres empezamos a votar, o tuvimos la ley de voto femenino, la ley Evita, en el 47. Votamos por primera vez en el 51, en las elecciones del 51, y fue muy loco, muy paradigmático, porque el 90% del padrón de las mujeres fueron a votar. Digo, la necesidad, las ganas de ir a elegir a sus representantes estaban. Faltaba solamente ese instrumento que diga, podés, ahora podés. Bueno, años pasan, cosas pasan, hasta que finalmente en el 47, ¿no? Más o menos, fue que se establece... ¿47? Para la ley del 30%. La ley de cuotas, claro, sí. La ley de cuotas en el año 91. Ahí está, 91. En el año 91. 91. La ley de cuotas. Un piso de 30% de participación, luego esto se amplía y llegamos después al 2017 a la ley de paridad. Nosotros acá en Misiones sancionamos también una ley de paridad política equitativa entre los géneros, es el nombre de la ley, en el 2018, y fuimos una de las primeras provincias en votar con ley de paridad, porque nosotros sancionamos en el 2018 y tuvimos elecciones en junio del 2019, o sea que, y yo tengo el honor de decir que integré la primer lista de paridad para los ámbitos colegiados, para los ámbitos legislativos, mujer, varón, en manera intercalada. Sí, no, fue un logro enorme, muy celebrado, y que la verdad abrió un horizonte de perspectiva para todas las mujeres misioneras, digo, ¿no? Acá, y sobre todo también para las de todo el país. En esas situaciones, ese fue nuestro recorrido legislativo, si queremos, ¿no? A partir de eso nos hemos encontrado con que muchas mujeres se fueron sumando, ¿no? Con que cada vez más mujeres fueron accediendo sobre todo a espacios de cuerpos colegiados, es decir, consejos deliberantes, la legislatura provincial. Nosotros estamos ahí nomás de lograr la paridad efectiva, creo que estamos a 21, 19, una onda así, pues somos 40. Pero nada, obviamente hay un montón de conquistas por seguir, por alcanzar, ¿no? Nos damos cuenta de esto que vos decías, que a veces las leyes están, pero que en realidad hay un montón de otros obstáculos que van, ¿no?, mellando un poco ese camino. Lo cierto es que somos un país que ha tenido la experiencia de tener presidentas mujeres, eso no es algo que se dé con habitualidad, y que también
hay que decirlo, digo, durante esas presidencias de una mujer, ¿no?, a cargo del Ejecutivo, muchísimas, pero muchísimas leyes que tendieron a la conquista de derechos de mujeres trabajadoras, jubiladas, pensiones, incorporación de nuevas figuras al Código Penal de la Nación, ¿no?, que tienen que ver con el femicidio, la ley de protección de las mujeres, de prevención de las violencias, surgen también en ese momento, ¿no? Porque hay una mirada que tenemos las mujeres que es intrínseca, que viene de nuestra historia, que viene de nuestro devenir y de nuestra experiencia, que es lo que les decía al principio. Bueno, esa situación ha cambiado, ¿no? Hoy nos encontramos con un contexto nacional distinto, diferente, con un presidente, yo lo digo, ¿no?, pero con un presidente que niega, ¿no?, las diferencias, que niega la ideología de género, quizás que demoniza la ideología de género, y esto de cierta forma hace mella, ¿no?, en todo lo que está pasando, en todo lo que está sucediendo, y nos encontramos con estadísticas que se van revirtiendo. Pensemos que desde el 2023 al 2027, creo, no me corregirán acá las compañeras, que no va a haber ninguna gobernadora mujer, ¿no?, en la Argentina, ninguna. Y el promedio de mujeres intendentas en el país es del 15%. Nosotros en Misiones tenemos 79 municipios y 9 intendentas, muchas viceintendentas, pero hemos ido increciendo en ese porcentaje. Primero eran 5, después fueron 7, ahora son 9. Digo, lo nuestro en nuestra provincia va en un avance, pero nos encontramos en una situación o en un contexto nacional que es desfavorecedor, digamos, en estos momentos. Pero nada nuevo para nosotras, nada nuevo para las mujeres, que siempre nos ha encontrado luchando en la trinchera y sobre todo imaginando nuevas formas de interceder, imaginando nuevas formas de permear aquellas estructuras que siempre fueron netamente masculinas, ¿no?, porque la política es masculina. Entonces, para nosotras el proceso ha sido inverso, ¿no? Culturalmente masculina. Culturalmente masculina. Sí, por ahí, como para abonar un poquito, veía las imágenes que ponías al principio de tu exposición. Primero, buenos días a todos, a todas. Gracias por este espacio de participación, a los organizadores de la ODM, a mi intendente que anda por ahí seguramente y que me pidió que esté en este panel. A mis compañeras panelistas, muchas gracias también, realmente enriquecedor. Y te decía, veía las imágenes de las mujeres de las batallas de la independencia, Juana Zurduy y demás. Nosotros acá también me remitía un recuerdo de María del Valle, es una mujer que luchó en las batallas de la independencia de las provincias del Río de la Plata en aquel momento, Argentina hoy, completamente invisibilizada por la historia, igual que todas las mujeres de la independencia y de a lo largo de la historia, y que poquito a poquito también es una tarea que tenemos pendientes nosotras las mujeres. No puede ser que no tengamos un feriado en homenaje a alguna mujer que fueron absolutamente determinantes para que la independencia de nuestros países sea realmente efectiva. Así que bueno, un poquito mechando con lo que vos decías y con lo que decía Ana Azul, realmente la Argentina pudimos avanzar en mucha legislación a partir de la incorporación de las mujeres en el mundo de la política. También hemos podido avanzar en derechos, ¿sí?, que contemplan la diferencia entre hombres y mujeres y que nos pone en un poquito más de igualdad de condiciones frente a distintas situaciones que hemos padecido. Y justamente esta cuestión, ¿no?, de los cambios culturales que se tienen que ir dando y se dan a partir no solo de la legislación, sino de cargar con el aprendizaje y el desandar caminos que nos pusieron en un lugar de inequidad frente a la sociedad a lo largo de toda nuestra historia. Así que sí hemos podido avanzar rápidamente, no rápidamente, pero sí en comparación a otros países por ahí un poquito antes, ¿no? Y eso permitió que muchas mujeres accedan a distintos espacios, pero todavía queda mucho por hacer. Tenemos que pensar que a lo largo de toda la historia de Latinoamérica únicamente 11 mujeres fueron presidentes
presidentas, 7 de ellas electas por el voto popular, ¿sí? Es muy poco, son 200 años de historia. Y con respecto también a lo que planteabas en tu presentación, esto de creérnosla, ¿sí? Creérnosla. Nosotras tenemos exactamente las mismas capacidades que los varones. A lo largo de la historia del mundo se nos fueron negando las oportunidades y la batalla realmente es una batalla cultural. ¿Sí? Esa es la batalla que tenemos que ganar, la batalla cultural, la batalla que nos haga entender a nosotras mismas que somos capaces, que solamente necesitamos ocupar los espacios que nos fueron negados, ¿sí? Y que nosotras tenemos que creérnosla. Y tenemos algo que por ahí no tenía pensado decirlo, porque siempre digo cuando hablo en los distintos espacios, algo que los hombres nunca van a poder tener, que es la capacidad de maternar. Y tenemos la mano que mece la cuna. Desde que nuestros hijos abren los ojos, tenemos que enseñarles que somos iguales a los varones, ¿sí? Basta de regalar escobitas y cositas de esas, no. Nosotras también queremos jugar con aviones, queremos soñar con hacer cosas grandes y tenemos que crecer, nuestras hijas y hijos tienen que crecer con esa visión de que somos capaces de hacer todo lo mismo que los varones, ¿sí? Así que bueno, tenemos esa enorme herramienta y bueno, creo que está también en nuestras manos creérnosla y a partir de ahí también ocupar los espacios que nosotras tenemos la capacidad de usar y que nos fueron negados durante mucho tiempo. Así que gracias. Si me permites, sí. Una acotación pequeña. Cierto, es muy cierto lo que dices, ¿no? De que está en nosotras en el hogar incentivar. Pero ¿qué sucede cuando una mujer es violentada? Que en muchos de los casos nuestra realidad, ¿no? Que es violentada y cuando una es violentada pues tienes la autoestima baja, tienes un cuadro de represión muy grande. Así es. Y no puedes. Así es. No puedes hacer esa guerra. Lo único que te queda es sentir que en tus manos está romper la cadena. Exactamente. Es romper la cadena. Y el camino más difícil ya se hizo. Visibilizar esta cuestión. Antes ni siquiera se veía, o sea, hoy se ve, se debate, se discute, ya no es natural, ya no está naturalizada la violencia, o sea, en realidad ya hay una cuestión de debate con respecto a estos temas, que hace pocos años no se daba, estaba absolutamente naturalizado, así que tiene que también... aparte de la normativa, que es muy importante, también tiene que ser acompañado con esta cuestión del cambio cultural para que las mujeres puedan empoderarse fehacientemente y que el cambio realmente sea profundo. No, y así como para cerrar la idea, que me parece que es fundamental que hayan leyes, es fundamental que hayan políticas, pero si esas políticas no gozan de un presupuesto adecuado para llevarse adelante, para llegar efectivamente a cada casa, a cada mujer que sufre esta violencia, bueno, todo eso, las leyes son letra muerta. Y para cerrar un poco, que me parece un poco, porque muy bajón lo que dije, ¿no? De nuestro contexto, bueno, pero es la realidad de lo que estamos atravesando. Decir que las mujeres hacemos política todos los días y en nuestra provincia, y supongo que pasa en todos lados, que pasa en Perú, las que están en el territorio, las que hacen política territorial, las que están en las comisiones barriales, las que están acompañando a su vecina o no, la que hacen el locro el 9 de julio, bueno, son las mujeres, ¿sí? ¿No? Son las mujeres que se la creen y que saben que tienen potencial y que están pujando para poder llegar, y un poco la misión de Katia y la misión mía y la misión de Silvana, que la veo ahí ministra de Trabajo, es allanar ese camino para todas las que vienen con nosotras, ¿no? Y para agregar un poquitito del contexto municipal, por ahí contarles a los que nos visitan de otros lugares, nosotros acá antes de sancionar la ley de paridad de género, ese año que se sancionó teníamos en el Consejo Deliberante de los 7, 4 mujeres y 3 varones. Acá en Monte Carlo se da por ahí una particularidad, somos un poquito rotobadas las mujeres y bueno, la cuestión es que ya tuvimos intendentas mujeres y realmente una participación muy grande. Ayer lo decía Lobato, mi gabinete era mayoritariamente femenino, por eso tuve las cosas más fáciles, ¿no? Que fue nuestro intendente anterior, claro. Sí, o sea, hay una participación y una cuestión también de participación femenina en distintos lugares, mucha. Gracias, muchas gracias. Ahora Miriam Hidalgo Romero, por favor, con tu exposición.
Bueno, muy buenos días con todos, autoridades presentes, queridos hermanos de lucha de distintas partes del mundo. Efectivamente, el liderazgo femenino está aún en deuda. Así es. Gracias por abrir este espacio que nos sirve para reflexionar sobre la política femenina en nuestros países. Hoy, desde el corazón de Perú, me hago presente con una mezcla de orgullo y preocupación. Orgullo por ser mujer en una tierra que ha resistido tanto a la desigualdad. Y preocupación porque este empoderamiento que tanto proclamamos aún tropieza con barreras que duelen y decepcionan. El Perú es presidido por primera vez en su historia republicana por una mujer. Esto parece que fuera un hito histórico, que estamos avanzando. Sin embargo, se ha visto manchada con una dura realidad: la falta de legitimidad, la desconfianza popular, los escándalos que rodean a nuestra presidenta y se extienden a las parlamentarias que deberían representar con dignidad nuestras voces. Esto duele, duele profundamente, porque no luchamos para tener mujeres en el cargo a cualquier costo. Luchamos por tener mujeres éticas, comprometidas, con visión colectiva, mujeres que incluyan, mujeres que trabajen con verdadera sororidad, no fingida. Queremos mujeres que inauguren nuevas formas de hacer política, nuevas formas de construir un país. Porque cuando una mujer llega al poder, y voy a dar esto, y traiciona la causa, no solo se castiga a ella, se castiga el sueño de millones de niñas, jóvenes y mujeres que están creciendo con la ilusión de que se puede construir un mundo más justo, ¿verdad? Hoy en el Perú vivimos una crisis de credibilidad y las mujeres que están en la política no están exensas de ello. Y lo que debería de ser una oportunidad histórica para transformar la estructura se ha convertido en algo vergonzoso que utilizan como espejo para poner en duda nuestro liderazgo. Y aquí lanzo una alerta no solo peruana, sino latinoamericana. Cuando una mujer traiciona al pueblo, es criticada de una manera muy dura que un varón. Es ridiculizada, es estigmatizada. Y eso es utilizada para excluirnos y cerrarnos las puertas a otras. Por eso, hoy más que nunca, debemos levantar la voz. No para renunciar a nuestra lucha, sino para excluirlas. Necesitamos construir un liderazgo femenino distinto, honesto, coherente, solidario y profundamente humano. Necesitamos tener mujeres que realmente tiendan puentes, mujeres que con ese calor y amor materno puedan construir un país distinto, seguro, firme, con una educación que no excluya, sino que incluya.
necesitamos referentes que inspiren, no que avergüencen. Queremos mujeres con coraje, con principios, con vocación de servicio, mujeres que acompañen, que escuchen, que no olviden que vienen de abajo, del pueblo, del barrio, de la lucha. Porque el empoderamiento no solo es ocupar un cargo, es tener la posibilidad real de transformar la vida de otra mujer de ese cargo. Compañeras, hermanas, no dejemos que las malas prácticas nos roben la esperanza. No todas las mujeres que lideran lo hacen por convicción, pero muchas sí. Puedo ver aquí, tengo a mi lado grandes mujeres que nos han comentado cómo han llegado sinceramente a ganar ese espacio que la ley de paridad nos permite. Y si somos nosotras las llamadas a visibilizarlas, a formarlas y a acompañarlas. Quiero decirles algo que de verdad he podido ver en este cumbre, la participación de muchas mujeres. Y me voy muy contenta, cargada de esa energía, contagiada de esta emoción, porque el futuro del liderazgo femenino está en nuestras manos. Que sea un liderazgo distinto, con el alma, con la verdad y con el pueblo. Gracias. Gracias.